Mi nombre es Gustavo Silva Flores y este es mi extraordinario de la materia de economía de segunda oportunidad. Mi matrícula es AL084641, grupo M10 de la carrera de Ingeniería Industrial de Sistemas de la Universidad CNC en línea. Y en esta ocasión haremos un podcast sobre el impacto del coronavirus COVID-19 en lo que fue a los agentes económicos de México. Hola gente, ¿qué tal? Este es el primer capítulo del podcast El Precio del Saber, en donde hablaremos sobre el impacto del coronavirus en los agentes económicos en México y donde hablaremos y describiremos qué son los agentes económicos que hay en la actualidad en México y qué funciones tiene cada uno de ellos, además de incluir un ejemplo para su mejor comprensión. También hablaremos sobre cómo afectó el coronavirus en los agentes económicos en México, además también de por qué son importantes para el país y también qué aspectos o qué factores en producción son necesarios para estos agentes comerciales al frente después de la pandemia para que todo fluya de buena forma o qué situación presenta en la pandemia. Para poder hablar lo que es el impacto del COVID-19 o del coronavirus en los agentes económicos de México, primero tenemos que saber qué es el coronavirus SARS-CoV-2 o mejor conocido como COVID-19, que es la enfermedad. Bueno, en realidad esto es un virus de la familia de coronavirus que reciben por su nombre debido a que toda su forma es una forma de corona y como fue identificado en el 2019, a la enfermedad le fue llamada COVID-19. Algunos de los principales síntomas que presentaba al tener esta enfermedad pues era la tos, el dolor de cabeza, la fiebre y también podría ser acompañados por dolor de músculos, dolor de pecho, de garganta, exhalaciones fuertes, toser, estornudos, mocos y pues esto es lo que por lo regular cuando ya se nos hacía en su momento pues la prueba y todo esto. Este virus fue el responsable de la pandemia, que fue el encierro total que tuvo casi toda la población mexicana y en casi todo el mundo. En los periodos que comprendieron entre marzo de 2020 a marzo de 2021, donde el porcentaje de la mortalidad inició desde un 21%, pero en su peor o momento más crítico llegó a alcanzar hasta los 60 o un poco más de porcentaje de mortalidad, siendo de una de las peores enfermedades a las cuales nos hemos enfrentado nosotros en nuestros tiempos. Pero este famoso bichito, que al final de cuentas es un virus, no solo hizo estragos en la salud de la gente. Además de esto, hubo otras afectaciones como en los paros de los aspectos sociales y económicos de la gente y del país. En este caso, los agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? ¿Qué son los agentes económicos? Son los principales actores que intervienen en el funcionamiento de una economía. En este puede ser los hogares o familiares, las empresas, el Estado o gobierno y bancos o banca central. ¿Por qué el COVID-19 ha afectado a los agentes económicos en México? Bueno, en ese sentido, pues el COVID-19 afectó todo tipo de cosas, todo tipo de aspectos, en especial los agentes económicos de México, en cuanto desde a los trabajadores o familiares, las empresas, el mismo Estado, gobierno o bancos, pues todo fue un caos de esto debido a que como hubo paros en el sentido de que la gente no podía salir de sus casas por normatividad o por regla de gobierno, no podían trabajar, no podían hacer compras, no podían hacer muchas cosas, por lo cual esto impactó a la economía del país y en su momento pues fue decayendo de todo tipo, desde derrotas, menos ingresos al país, impuestos y todo, y por esto en su momento pegó muy fuerte.
También además, como le comentaba, cómo fue que afectó directamente a cada uno de los aspectos económicos el COVID-19, en este caso empezando por lo que es el hogar o la familia. Pues aquí, como le comentaba, inicialmente eh, por parte de gobierno se nos dieron indicaciones de no salir en pandemia, de casi encierro total, a menos que fuera muy necesario para alimentos o cosas así. Entonces la gente no trabajaba, no puede acudir a sus trabajos. Inclusive hubo gente que fue desempleada por estos motivos, y entonces perdieron casi todo tipo de ingresos. Sus ingresos fueron menguados desde un 25 hasta un 75% menos de lo que ellos percibían. En ciertas empresas hacían estas prácticas, y pues de ahí digamos que el ingreso de la persona pues fue disminuyendo, por lo cual el poder adquisitivo les fue menguando para sus costos, gastos, a lo que estaban comúnmente realizando a nivel. E inclusive, como le comentaba, algunos perdieron el empleo y por ende pues no pudieron seguir aportando hacia el Estado, hacia los bancos, y esto también lo pegó en su momento. En las empresas, al no tener tanto empleado, pues no podían tener recurso humano para solventar los trabajos de órdenes pendientes que tenían. E inclusive, como la gente no trabajaba en muchas empresas que no eran de primera prioridad, ya sean de salud o en este caso de alimentos, pues muchas empresas tuvieron que parar operaciones, a lo cual fueron muchas multas, fueron desacuerdos que no se cumplieron. Este, Incluso muchas empresas cerraron o llegaron a la bancarrota por no poder cumplir con sus programas de producción, o por no poder venderlas siquiera, porque ellos también vieron menguados sus ventas, sus ingresos, su producción, todo esto, y pues también esto les pegó muy duro el encierro total de la gente. En el estado, pues como lo vimos, mucha gente se quedó sin empleo. Además de esto, muchas empresas cerraron en bancarrotas, muchos adeudos pendientes que no se pagaron. Entonces, por ende, la empresa no recolectó el mismo impuesto, las mismas comisiones que generaba año con año. Y pues esto también se vio en el PIB del nacional. Y por ende, pues todo lo bajó, costos, precios, todo bajó en el sentido. Y hubo mucha demanda en ciertos servicios públicos que tuvieron que encarecerse por la alta demanda de las personas, que en su momento, como la luz, pues se tuvo que incrementar un poco los costos debido a que era demasiada demanda, mucho gasto de energía que no se tenía porque toda la gente estaba cerrada. Y en los bancos pues también tuvieron su impacto. Este impacto fue pues directamente que empresas que tenían préstamos con ellos y no era prioridad pagar esos préstamos, pues no pagaron en préstamos. Empresas que se dieron bancarrotas y perdieron las inversiones de ellas, además no pagar los pendientes de estos, inversiones de tanto pymes como personas físicas, y tanto como personas sin actividad empresarial que tenían inversiones en los bancos, pues también se perdieron por lo mismo. ¿Por qué los agentes económicos son importantes para la economía en México? Pues los agentes económicos tienen un papel muy importante, ya que estos son los responsables del manejo de la economía de la sociedad. Como nos platicamos, el primero empieza desde el hogar o la familia, que es la persona que trabaja, que trae sustento, por lo cual esta persona que va a la segunda, que es una empresa, trabaja en una empresa a la cual le da presta un servicio, el cual sea desde un técnico profesional, obrero, y esta misma recibe este servicio y reditúa a la persona, y así ellos generan también pues un producto, un servicio el cual ellos mismos venden a unos terceros, y ellos generan sus ingresos bajo una, digamos, utilidad sobre de esto, de sus ganancias, y pues así se van enriqueciendo poco a poco y se va ayudando de una cadena. Esto a su vez, pues como le comento,
Estado gobierno pues se apoya de esto, tanto del impuesto del trabajador como el impuesto de una empresa, y pues ahí donde gana estas ganancias hacia el gobierno del estado, donde tenemos los recursos para invertirlos en salud, infraestructura o en otros aspectos, pero esto a su vez pues se nos fue opacado en cuanto a, ¿cómo lo podemos decir?, a su flujo por la pandemia. Y por último, los bancos, que estos también se ven beneficiados en cuanto a los mismos trabajadores, al mismo empresa y al mismo gobierno, que son instituciones bancarias o fiduciarias, el cual permite préstamos de nómina, préstamos de pymes, préstamos o de fideicomisos, el cual ellos otorgan un préstamo y reciben intereses como utilidad, y por lo cual ellos se benefician mismos de ahí mismo. Al día de hoy, ¿qué tipo de factores de producción son necesarios para que los agentes comerciales enfrenten la situación que presenta la pandemia? Pues bueno, digamos que al día de hoy se establecen pocos, o bueno, podremos mencionar algunos consejos o tips al cual deben establecer para poder llevarlo a cabo. Y uno es establecer equipos de toma de decisiones de emergencia. Otro es evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de respuestas de emergencia. Otro es establecer un mecanismo de comunicación de información positiva para empleados, clientes, proveedores y crear documentos de comunicación estandarizados. Otro también es mantener el bienestar físico y mental de los empleados. Otro consejo es concentrarse en los planes de la respuesta de los riesgos generados de la cadena de suministro, que es muy importante. Elaborar un plan de gestión de datos de los empleados y la seguridad de la información de la privacidad. Otro, las empresas deben considerar la posibilidad de ajustar sus presupuestos y sus planes de ejecución, aconsejando a las empresas prestándole especial atención al flujo de caja para garantizarle la seguridad de los fondos. Y por último, uno también de los puntos más importantes es actualizar los mecanismos de gestión de riesgos de la empresa. Al día de hoy, pues, se cree que estos tips son muy, muy recomendados a las empresas para que puedan soportar lo que es el post pandemia o en la pandemia, y puedan seguir trabajando, que al día de hoy llamamos home office, y muchos sistemas híbridos que realizan empresas, y esto ayuda a la comunicación, a la estandarización, a la prevención de riesgos, a la privacidad de los mismos, de documentos, información de procesos y todo esto. Y esto apoya a las empresas que sigan teniendo un seguro muy fuerte y sigan actualizándose conforme a los requerimientos del sistema actual, que la mayoría es atención en línea o más eficaz, que sea más rápido y menos atención personal. Por eso, y como les comentaba, pues al día de hoy en este capítulo hablamos sobre lo que es el impacto del coronavirus en los agentes económicos de México, y con esto podemos ver todo el impacto que fue el coronavirus. No solamente fue algo de salud, no fue de muerte, decesos, enfermedades y todo lo que conlleva, sino también es un problema muy grave que al día de hoy aún no conocemos el tamaño o no dimensionamos las consecuencias que podrán pasar, y que sí ya hemos visto estragos en nuestro país y en otros, pero en realidad no ha pasado lo peor. Con este mensaje los dejo y no se olviden escucharnos en el próximo capítulo, donde recuerden todos que pagamos el precio del saber.